Hey, welcome to English Star. Hey, bienvenidos a English Star. Afortunadamente eh, estoy mejor. Um, ya no hace tanto frío, pero no hay que desabrigarse mucho, así que me siento con más ganas que antes porque estuve muy enfermo. Bien, vamos a lo nuestro entonces. Repaso, ¿cierto? Repaso de los usos del verbo to be. Esto es que siempre se va a utilizar el verbo to be, tanto en el presente simple como utilizando los pronombres demostrativos. En este caso, this, that, these, those. He hecho 3 ejemplos de las 3 formas de oración que existen en inglés, que son las afirmativas, la oración interrogativa y la oración negativa. Vamos con la primera oración. This is a book. Tenemos, por supuesto, nuestro sujeto como el pronombre demostrativo this, que está solo. Luego tenemos el verbo, ¿cierto? El verbo to be está conjugado en tercera persona singular, porque se va a hablar de un solo sustantivo, un libro, a book. Por lo tanto, tiene las 3 partes básicas de una oración inglesa. Oración afirmativa. Affirmative sentence. La siguiente es con el pronombre demostrativo de distancia, para una sola cosa que no podemos alcanzar, no la podemos tocar. Por lo tanto, la oración es That is a pencil. Ahora, como sujeto, tenemos nuestro pronombre demostrativo that, para una sola cosa que no podemos alcanzar. Luego tenemos el verbo to be conjugado en tercera persona singular. Y nuestro sustantivo pencil, a pencil, un lápiz. Muy bien, siguiente oración. Ahora en la forma interrogativa. Fijarse muy bien en la posición del verbo to be. En este caso, en la forma interrogativa, el verbo to be se va a encontrar primero. Luego va a estar nuestro pronombre demostrativo que actúa como sujeto. Y finalmente va a estar nuestro sustantivo, a book. Entonces la oración queda: Is this a book? Siguiente oración con el pronombre demostrativo de algo que no podemos alcanzar, una sola cosa. Y también en forma interrogativa. El orden de la oración, ¿cierto? Primero verbo, en este caso verbo to be. Después sujeto, que en este caso es representado por el pronombre demostrativo that. Y luego el sustantivo, ¿no? El que complementa toda esta oración, a pencil. La siguiente oración va a ser negativa. Nuevamente fijarse en el orden de la oración negativa. This isn't a book. Primero tenemos como nuestro sujeto el pronombre demostrativo this. Luego tenemos el verbo to be junto con la negación not, apostrofada. Es una de las formas de negación que ya hemos visto. Y luego finalmente tenemos nuestro sustantivo, a book. This isn't a book. Y con el pronombre demostrativo de distancia, cosas que no podemos alcanzar, una sola, en singular, ¿verdad? Primero nuestro pronombre demostrativo, that. Luego nuestro verbo junto con la negación not, con una contracción, ¿verdad? Isn't a pencil. Y finalmente nuestro sustantivo pencil. Ahora, vamos con los
pronombres demostrativos plurales. These are apples. Fijarse muy bien en el orden. Primero tenemos el pronombre demostrativo plural. These, para cosas que tenemos en las manos o que estamos indicando. Por lo tanto, van a ser más de una. Y eso hace que el verbo to be esté en esta situación en forma plural. Are. Y el sustantivo obviamente también va a estar en forma plural. Entonces, tenemos nuestro sujeto, these, nuestro verbo to be, are, conjugado en plural, ¿cierto? Y nuestro sustantivo plural, apples. Ahora tenemos la forma de pronombre demostrativo de cosas que no podemos alcanzar, que están lejos, y son varias. Por lo tanto, primero, those are ducks. Those está como nuestro sujeto, are, nuestro verbo to be, plural, y dogs en sustantivo. Are these apples? La forma interrogativa. Fíjense bien, nuevamente, el verbo to be va primero. Después va nuestro sujeto y finalmente nuestro sustantivo. Por lo tanto, en este caso se podría decir que el orden es verbo, sujeto y lo que resta del complemento, ¿verdad? Que en este caso es el sustantivo apple. Are these apples? Nuevamente, la misma forma interrogativa, pero con el pronombre demostrativo plural, those, para cosas que no podemos alcanzar, que es plural. El orden nuevamente va a ser el mismo. Primero el verbo to be, en forma plural. Estamos hablando de sustantivos plurales. Luego tenemos el pronombre demostrativo those. Y finalmente tenemos nuestro sustantivo plural dogs. Ahora, nuestra forma interrogativa. Nuestra forma negativa. Negative form. These aren't apples. Nosotros ya sabemos que existen tres formas de negación, está en nuestros videos anteriores, por lo tanto aquí estamos usando una bastante requerida. These aren't apples. No se olvide que el sonido de aren't es una sola sílaba, un solo sonido. Aren't, no aren't, no existe aren't, eso no. Es un solo sonido, aren't. Ok, these aren't apples. Primero, nuestro pronombre demostrativo como sujeto, luego nuestro verbo to be en plural junto con la negación not en una contracción, ¿cierto? Y finalmente el sustantivo en plural, apples. Y para nuestro pronombre demostrativo plural y cosas que no podemos alcanzar, those aren't dogs. Tenemos las tres formas de oración, las tres formas básicas de una oración inglesa. Y también las tres formas de oraciones en inglés. Tenemos oraciones con sujeto, verbo y nuestros complementos, ¿verdad? Nuestros sustantivos. Y luego tenemos oraciones afirmativas, oraciones interrogativas y negativas. Y todo esto van a ser de pronombres demostrativos, demonstrative pronouns. Ahora, muy importante también como un apoyo a los pronombres demostrativos que hemos visto, vamos a hablar levemente sobre los pronombres demostrativos, los demostrativos adjetivos. Fíjense bien en el cambio
en la oración de este tipo de adjetivos demostrativos, adjetivos demostrativos, perdón. This cat is beautiful. Fíjese bien que primero tenemos el pronombre demostrativo this complementado con el sustantivo. Estos dos van juntos, por lo tanto lo convierte en un adjetivo demostrativo. Muy bien, porque está calificado como hermoso. This cat is beautiful. El gato es hermoso, ¿verdad? Muy bien, ese es nuestro adjetivo demostrativo de una sola cosa cerca. Ahora una sola cosa lejos. No puedo alcanzar al gato, pero sí lo puedo ver y que es muy lindo. Entonces digo, that cat is beautiful. Demonstrative adjectives. Primero el demostrativo, ¿cierto? Después el sustantivo. Después viene el verbo to be y después finalmente viene el adjetivo beautiful. Para plural tenemos these cats are beautiful. Nuestro demostrativo, ¿cierto? Para plural, cosas cerca, tengo los gatos en las manos y digo these cats are beautiful. Por lo tanto, primero el demostrativo, después el sustantivo, luego el verbo, en este caso en plural, y finalmente el adjetivo. Y para cosas que no puedo alcanzar, en plural, those cats are beautiful. Fijarse muy bien en esta diferencia en los demostrativos. Se van a llevar demostrativos, adjetivos demostrativos, todos aquellos oraciones que después del demostrativo viene el sustantivo. Van juntos los dos, como this cat, that cat, these cats and those cats. Como tarea podría ser que hiciera las oraciones interrogativas y negativas, estas mismas, para nuestra próxima video. Gracias por ver los videos, no se olviden de suscribirse. Thank you very much for watching my videos and see you soon. Bye bye.